yo hablaré del funcionamiento del mecanismo de bloqueo secreto, y este básicamente nos ayudará a evitar que alguien pueda sustraer las cosas que tengamos aguardadas, por ejemplo una caja. Este básicamente funciona en que presionamos el botón un rato y dependiendo de la presión que tuvo la pulsación va a realizar un zumbido y va a girar el servomotor. Pero si no llega a ser reconocido eso, se va a bloquear y volverá a su posición inicial. El zumbador, usado para reproducir sonidos en los proyectos del Theremin y del teclado, se puede usar también como un dispositivo de entrada o sensor. Se le va a aplicar una tensión de 5 voltios. El sensor puede detectar vibraciones para ser leídas por las entradas analógicas de Arduino. Es necesario conectar una resistencia de un valor alto entre la salida y la masa. Se realiza el montaje del zumbador en serie con una resistencia de 1 megaohmio conectado a masa para que el conjunto forme un divisor de tensión. Cuando un zumbador es presionado contra una superficie plana puede vibrar. Podría ser una mesa de madera. El Arduino va a ser capaz de detectar la intensidad de esta vibración. Va a utilizar información para comprobar el número de vibraciones detectadas. Se van a encontrar dentro del rango de trabajo establecido. El código puede contabilizar el número de vibraciones y ver si coinciden con el número de vibraciones almacenadas. El pulsador nos va a permitir bloquear el motor en una posición. Algunos LEDs nos van a aportar información. Por ejemplo, el rojo va a indicar si la caja está bloqueada. El verde va a indicar que la caja no esté bloqueada. Y el LED amarillo va a decir si se ha recibido el número correcto de vibraciones. Se puede escribir su propia función para permitir saber si la vibración es demasiado fuerte o demasiado débil. Para escribir sus propias funciones le puede ayudar a ahorrar tiempo de programación al llamar siempre a una misma parte del código sin necesidad de volver a escribirlo cada vez que lo use. Es posible construir el circuito simplemente por hacerlo con ninguna finalidad, pero es mucho más interesante y didáctico hacerlo con un objetivo. Por eso aquí lo vamos a realizar para una caja de seguridad en donde guardar algo. El Arduino Uno da 5 voltios al pulsador, al condensador, al servomotor y al zumbador. El Arduino también da energía negativa a las resistencias y las resistencias pasan por los LEDs, por el condensador y el servomotor y el zumbador. El pin 3 del Arduino da energía al LED amarillo, el pin 4 de energía al verde y el 5 da al rojo, 9 al servomotor. Yo voy a explicar el código. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es importar la librería servo, como lo hicimos en el indicador de estado de ánimo. También crear una copia para poder usar el motor. Le vamos a crear constantes útiles. Estas nos van a servir para nombrar las entradas y salidas. Luego tenemos que crear las variables que nos van a servir para guardar los valores del pulsador y del zumbador. Luego en los umbrales de los golpes se van a configurar algunas variables de tipo constante que usaremos para saber o que se van a usar como los límites de los niveles máximo y mínimo que van a tener los golpes. Luego en las variables para el estado del bloqueo y número de golpes, digamos, la variable bloqueado, esta nos va a permitir saber si está activado o no. Una variable boolean contiene datos que pueden ser verdaderos y falsos, nada más. Cuando se aplica esta tensión es donde se va a empezar con el mecanismo desbloqueado. Se tiene que empezar con el mecanismo desbloqueado en el circuito. Luego la última variable de tipo global es la que va a guardar los golpes válidos que se hayan recibido.
Luego se va a configurar la dirección de los pines digitales e inicialización del servo y del puerto serie. Dentro de la función setup se va a conectar el servo al pin 9 y se van a establecer los pines LEDs como salidas y los del pulsador como entradas. Luego se va a desbloquear la inicialización o se va a inicializar la comunicación de serie con el ordenador para poder ver el nivel de los golpes, el estado en que se encuentra el bloqueo, el número de golpes válidos que se han efectuado. Se va a encender el diodo LED verde, mover el servo a la posición de desbloqueo y se mostrará el estado actual en el monitor serie indicando que el circuito está en la posición de desbloqueo. Y luego se va a comprobar el pulsador. Dentro del loop, primero se comprueba si la caja está bloqueada o no, y esto va a determinar lo que ocurrirá en el resto del programa. Si está bloqueado, se puede leer el estado del pulsador. Hola, yo voy a explicar el armado del circuito. Primero tenemos que dar energía positiva a los 5 voltios. Luego energía negativa con el GND. Después de esto tenemos que poner 3 LEDs . Luego un zumbador y un botón. Luego ponemos una resistencia de 10 kilo ohmios de esta pata del pulsador a lo negativo. Luego vamos a dar corriente positiva de aquí al lado de los 5 voltios. Luego esta pata del botón la vamos a llevar al pin número 2. Luego a esta pata del pulsador vamos a darle corriente positiva. Luego la primera pata del zumbador le vamos a dar corriente positiva. Y a la pata negativa le vamos a dar corriente a 0. Luego ponemos una resistencia de 1 mega ohmio a la pata negativa para darle energía a lo negativo. Luego vamos a poner resistencias de 220 kilo ohmios de la pata positiva del LED a otro espacio. Luego en la pata negativa del LED vamos a darle corriente negativa. Y así con las tres. Luego esta primera pata de la resistencia va a ir al pin número 5. La segunda resistencia iría al pin número 4 y la tercera iría al pin número 3. Luego vamos a poner un condensador y vamos a pasar corriente negativa a este lado también. Luego vamos a agarrar el servomotor
y el cable negativo lo vamos a poner en un negativo, el cable positivo, que sería el de en medio, a lo positivo, y el último iría al pin 9. Y este sería el armado del proyecto.